El día de hoy tenemos el tema de plan de redacción. Como puedes observar, les habla el profesor Brian. Estamos en el curso de razonamiento verbal y el tema del día de hoy, plan de redacción. ¿Ok? Ahí están los datos de la segunda clase del bimestre y empezamos. Tendremos que empezar siempre definiendo o conceptualizando lo que es el término plan de redacción. Por sí solo, el título plan de redacción tendríamos que analizarlo desde el punto de vista técnico, ¿no? Tendríamos que analizar qué cosa es este plan de redacción, ¿no? Un plan se sobreentiende que un plan es aquello que uno pone en ejecución, que uno planifica para poder llevar a cabo o realizar algo, ¿ok? Es un conjunto de estrategias, de técnicas para poder realizar algo en perfectas condiciones, como debería ser. ¿Ya? Un plan. Ese sería un plan, ¿no? Pero, ¿qué cosa es redacción? Me voy a retroceder un ratito para por favor. Vamos a compartir de nuevo, creo que hay problemas. Bueno, y lo que es redactar o redacción proviene de elaborar, pues, ¿no? De escribir, de elaborar algo, ¿ya? Pero en este caso nosotros no vamos a elaborar o escribir algo porque sencillamente ya está escrito, ya está hecho. Lo único que vamos a hacer nosotros es aplicar un plan de ordenamiento, es decir, vamos a tratar de ordenar oraciones que ya están redactadas. ¿Okay? Cuando se refiere al plan de redacción, se refiere a eso. Entonces, tomando estas ideas, tendríamos que ver, pues, qué cosa es plan de redacción, desde el punto de vista del curso de razonamiento verbal, ¿no? El plan de redacción es un ejercicio que consiste en ordenar lógicamente, un grupo de 4 o 5 ideas, oraciones, subtítulos, que comprende un texto. La clave de esta definición es que tú debes saber que cuando nos referimos a plan de redacción, nos referimos a ordenar oraciones. ¿Ok? Entonces, esa sería la idea principal, ordenar oraciones que están desordenadas. Pero cuando yo me voy a poner a ordenar las oraciones desordenadas, lo tengo que hacer desde un punto de vista lógico, desde un punto de vista coherente. No puedo ordenar por ordenar, sino debo hacerlo en base a un plan. ¿Ok? Y para yo poder ordenar estas oraciones, que están enumeradas, como tú ves, en forma romana, yo tengo que saber dos cosas importantes. Primero, tengo que saber cómo hacerlo, ya qué método emplear, y segundo, qué puedo utilizar, a lo que nosotros vamos a llamar criterio. ¿Ok? Ahí podemos ver un ejemplo, un hombrecito campesino de oración 1 desea curar al elefante y salvarlo de la muerte. En la oración 2, el campesino decide sacrificar al elefante. En la oración 3, el elefante del circo se torna furioso después de varios y duros meses de cautivo. En la oración 4, el elefante se apacigua por palabras que el hombrecito le dice a su oído. En las alternativas de la A a la E, que es la estructura de ejercicio de razonamiento verbal en cuanto a plan de redacción, proviene los posibles órdenes que tiene el texto. ¿Ok? Hay un sinfín de órdenes. ¿Ya? Ahora, al costado, dice plan de redacción, nos mencionan tres ideas importantes que hay que tener en cuenta cuando nosotros nos referimos o definimos plan de redacción. La primera idea es que un plan de redacción sigue un planteamiento deductivo que parte de la idea más general hasta llegar a la idea más específica o particular. ¿Qué quiere decir eso? Que en el ejemplo del hombrecito campesino, una de esas 4 oraciones nos va a plantear una idea más general, una idea más general. ¿Ok? Esta idea, esta oración que mantiene la idea general, nos va a permitir nosotros poder ocupar, mejor dicho, ordenar todas las demás oraciones que faltan.
¿Ya? Nos van a permitir ordenar todas las demás oraciones que faltan. Entonces, cuando yo empiezo de lo general y luego hasta lo específico, o sea, de lo que es más general y luego ordeno las oraciones específicas, a eso se va a llamar un planteamiento deductivo. ¿Ok? Y eso es lo que nos menciona en esta primera idea. En la segunda idea nos dice, dentro del razonamiento verbal, el plan de redacción es un tipo de ejercicio formado por una estructura, como tú puedes ver, de 4 oraciones, o 5, a veces vienen 5, inclusive hasta 6, ¿ya? Esa es la segunda idea que debes tener, que el plan de redacción contiene oraciones de forma desordenada. La idea número 3 es que estas unidades, o sea, estas oraciones que te acabo de mencionar, deben ser ordenadas en función a qué? Deben ser ordenadas en función a un tema, deben ser ordenadas, sería que el hombre sacrifica al elefante de circo, ¿no? Y de acuerdo, ahí viene la palabra clave, ¿no? Y de acuerdo a ciertos criterios lógicos deductivos. Es decir, para yo poder ordenar un texto de plan de redacción, debo conocer criterios de orden, a lo que nosotros llamamos criterios de ordenamiento, criterios lógicos deductivos. Hay muchos criterios para poder ordenar un ejercicio de plan de redacción, pero nosotros vamos a ver solamente algunos. ¿Ok? Entonces, la conclusión, la síntesis de esta primera diapositiva sería pues lo siguiente, que el plan de redacción es un ejercicio de razonamiento verbal que consiste simplemente en ordenar oraciones que aparentemente están desordenadas. ¿Ok? Y para hacer eso, yo debo conocer criterios y un método para poder realizarlo. ¿Ya? Bueno, copia esta primera diapositiva, joven, solamente el primer cuadrado, por favor. Repito, copia el primer cuadrado nada más, por favor. ¿Ya? Donde está el ejemplo. Luego continuamos. Bueno, jóvenes, vamos a continuar analizando este pequeño esquema que vemos aquí ahora en esta diapositiva. Todo lo que te he mencionado anteriormente, en las diapositivas anteriores, este esquema es en base a lo que hemos mencionado anteriormente, ¿ok? Voy a pasar a analizar este esquema para que lo tengas en cuenta y entiendas la siguiente. A ver, plan de redacción, como hemos dicho, es un orden de ideas lógicas que van a desarrollar un tema, como hemos visto en el ejemplo del hombre campesino, ¿verdad? El hombrecito campesino. Ahora, este orden de ideas va a plantear que nosotros tengamos una secuencia o que hagamos una secuencia de oraciones, ¿ok? Esta secuencia lo podemos hacer a través del criterio deductivo, de lo más general a lo más específico, el criterio cronológico, que tiene que ver con el tiempo, y el criterio de causa y efecto. Estos criterios los vamos a ver luego. Como han podido ver, este ejercicio de plan de redacción tiene una estructura, tiene un título, que en el ejemplo era el hombrecito campesino, tiene enunciados, las oraciones del 1, 2, 3 y 4, y estas oraciones tienen una relación que se va a presentar en las alternativas. Entonces, esa es la estructura de un ejercicio de plan de redacción. Lo importante de todo este esquema que tú ves acá es este mapita en la parte de abajo, donde dice esquema. Ese es lo importante. Y voy a pasar a explicar este pequeño esquema y espero pues que prestes atención porque es lo más importante de esta diapositiva. ¿Ok? Dice que el ejercicio de plan de redacción, ojo, pestañas, ceja, por favor, el ejercicio de plan de redacción va a presentar oraciones, como hemos visto, que pueden ser 4 o que pueden ser 5, que pueden ser 5. Vamos a suponer que sea un ejercicio de 5 oraciones, no de 4, de 5. A mí me están diciendo que la primera oración, la cual yo voy a colocar como oración número 1, esta oración le vamos a llamar introducción, ¿ok? A esta oración. Las otras 3, o sea, la oración 2, 3 y 4, en la cual yo voy a colocar en el orden 2, 3 y 4 de mi orden lógico que voy a darle yo al ejercicio, a esas oraciones le voy a llamar desarrollo. Y a la oración que voy a colocar al último, en mi orden que voy a establecer yo, le voy a llamar conclusión. Entonces tenemos una oración que va a ser la introducción, 3 oraciones que van a ser el desarrollo y una oración que va a ser la conclusión. Son 5 oraciones en total porque normalmente en los ejercicios siempre vienen 5 oraciones. A veces rara vez 4. ¿Ya? Entonces tú debes comprender eso. Es decir, la primera oración llamada introducción
En esa oración, tú debes buscar, sí o sí, debes buscar alguna de estas ideas que están acá abajo. Es decir, en la primera oración, usted debe buscar antecedentes, debe buscar la presentación del tema, debe buscar etimología con respecto a un tema, debes ver si la primera oración nos habla de una definición, si la primera oración nos habla de una causa. Cuando tú leas las oraciones del plan de redacción de un ejercicio, busca para poder comenzar como oración 1, busca algunas de estas ideas, antecedentes, presentación, etimología, definición, causas o idea o la idea más general. Busca eso, porque esa oración va a ser la oración número 1, la que te va a servir de introducción. ¿Ok? Ya las demás oraciones, donde te expliquen análisis, donde te describan el tema, donde te pongan las características del tema, donde clasifiquen un tema o expliquen el tema, eso va a ser el desarrollo. Y eso normalmente está en la oración 2, 3 y 4. ¿Ok? Y en la oración que tú vas a colocar al último, debes fijarte si es un ejemplo, si es el resumen de todo, si es una recomendación o si es una aplicación de lo que se te está explicando. ¿Ok? Entonces, debes tener en cuenta este conocimiento en el momento en que debes ordenar tu ejercicio de plan de redacción. No te olvides, la primera oración debe contener alguno de estos, de etimología, definición, causa. Las demás oraciones deben explicar, clasificar, ejemplificar, etcétera, ¿no? Y la última oración debe contener al menos un ejemplo, un resumen o simplemente una recomendación. Posibilidad de imprimirlo y pegarlo, bueno, ¿ya? No es necesario que lo copies, pero si lo puedes tener en tu cuaderno sería excelente. Ahora, lo importante es lo que viene, porque según el esquema que hemos visto y según lo anterior a la primera diapositiva, nosotros hemos hablado de criterios de ordenamiento. Es decir, yo te comenté al principio y te dije, para poder nosotros desarrollar un ejercicio de plan de redacción, yo debo conocer dos cosas importantes. Primero, debo conocer los criterios que puedo tomar yo para ordenar un texto. Lo segundo es el método que yo debo utilizar para poder resolver un ejercicio de plan de redacción. Entonces, aquí están los dos. Aquí están, por un lado, de rojo, están los criterios de ordenamiento y de celeste está el método que yo debo seguir para desarrollar este tipo de ejercicios. ¿Ya? Entonces, voy a razonar un poco con los criterios de ordenamiento. Vamos a suponer que el texto tenga, pues, nos explique la biografía de una persona. Nos mencione en una oración la fecha en que nació y dónde nació, luego nos diga dónde estudió y qué estudió, después cuál es la importancia de esta persona, por qué estamos leyendo su biografía, y por último, de repente, dónde murió y cuándo murió. Entonces, como tú puedes ver en este ejemplo, nos han mencionado fechas, nos han mencionado el tiempo, donde se hicieron los hechos, cuándo nació, cuándo murió, qué hizo, qué no hizo. Entonces, cuando nosotros nos ponen fechas, tenemos que aplicar ahí, por lógica, el criterio temporal. Obviamente voy a ordenar el texto de acuerdo al tiempo, ¿verdad? De lo más antiguo a lo más moderno, ¿ya? Entonces no te olvides, existe el criterio temporal, eso va a depender de cómo se presente el texto. El otro criterio de ordenamiento es el causal, es cuando nos explican de repente un accidente, cuando nos explican de repente algo que tiene que ver con una cuestión natural, un suceso, un hecho histórico, por ejemplo, podría ser, donde se explica una causa y luego una consecuencia, ¿no? Nos explican de repente la guerra con Chile, entonces nos mencionan cuál ha sido el motivo de esta guerra, sería la causa y consecuencia. Cuando hay esos indicios en el ejercicio de plan de redacción, nosotros tendríamos que aplicar el criterio causal, ¿ok? También existe el criterio procesal. ¿Qué quiere decir eso? Que en el texto de plan de redacción, propiciado por las oraciones del 1 al 5, hay un proceso, hay una secuencia de un hecho, un solo hecho. Vamos a suponer que el texto diga, ¿cómo elaborar un postre? ¿No? No sé, arroz con leche. ¿Cómo hacer arroz con leche? Entonces, en la oración 1 me plantean cuáles son los ingredientes, en la oración 2 me dicen que ya puedo degustar el postre, en la oración 3 me dicen que ya puedo servirlo, en la oración 4 me dicen cómo preparar. Entonces, yo tengo que ordenar. ¿Cómo lo voy a ordenar? Siguiendo un proceso, siguiendo una secuencia lógica. Yo no puedo probar el postre sin antes haberlo preparado o haberlo servido.
Yo no puedo preparar si no he conseguido los ingredientes. Entonces, hay un proceso en este caso. Cuando los indicios me indican que debo aplicar este criterio porque hay una secuencia, entonces debo realizar el criterio procesal. Entonces, mira, te he puesto 3 criterios. El de arriba es muy poco se utiliza, el criterio espacial, muy poco se utiliza, es cuando nos mencionan lugares ya de manera secuencial. Pero no te lo he mencionado porque normalmente no pregunto. El criterio temporal, el criterio causal y el criterio procesal es fundamental que tú domines. ¿Ok? Estos son criterios. Al costado dice procedimiento de solución de un plan de redacción. En otras palabras, es el método que tú debes aplicar para resolver adecuadamente un ejercicio de plan de redacción. Y el método, como tú puedes observar, consiste simplemente en 3 pasos, en 3 pasitos. Paso número 1. Debes analizar el contenido de cada unidad informativa. Lo voy a traducir. Debes leer cada oración que se presenta en el ejercicio de plan de redacción. Así como se presenta, debes leer cada oración. En otras palabras, joven, señorita, cuando tengas el ejercicio de plan de redacción, lo primero que debes hacer según este método es leer. Así como está, desordenado, léelo. Lee el título y lee las oraciones como se presentan. ¿Por qué? Esto te va a ayudar a ti a que cuando finalices tu lectura tengas una idea general, tengas noción de lo que va a tratar el texto. Ya tienes una idea general de lo que el texto trata. De esa manera se te va a hacer más fácil poder ordenar. ¿Qué pasa si tú no quieres leer primero y simplemente lees y quieres ordenar? O cuando lees ya quieres ir ordenando las oraciones. Se te va a hacer más complicado porque no tienes ni idea de lo que trata el texto. Entonces vas a estar tomándote más tiempo de lo debido. En cambio, si tú aplicas el método, este método, el paso 1, lee todo como está, ya vas a tener una idea general. Y el momento en que quieras ordenarse te va a ser más fácil. ¿Ok? Entonces, la recomendación, joven, señorita, es lee las oraciones como aparezcan en el texto. Y no solamente léelo, sino trata de comprender. ¿Ya? Una vez que tú has dado tu primera lectura de las oraciones como han aparecido, según este método, viene el paso número 2. El paso número 2 es identificar la frase inicial y final del texto. Lo voy a traducir. Debes localizar la primera oración, o sea, la oración que te va a servir como inicio. Y luego también vas a buscar la oración que vas a colocar al final. Es importante que tú identifiques la oración 1 y la oración 5, ¿ya? Porque eso te va a permitir a ti ordenar adecuadamente. Si tú no sabes con qué oración empezar y con qué oración terminar, se te va a hacer un mundo poder ordenar el texto, ¿ya? Entonces, identifica la oración inicial. Profe, ¿y cómo yo voy a identificar la oración principal? Retrocedemos un poquito. Yo te he dicho, ¿cómo puedes identificar la oración principal o la oración inicial? Aquí te he dicho que existe una introducción, ¿verdad? La primera oración, o sea, la oración que tú vas a colocar como 1, debe contener alguno de estos, es decir, debe hablar de algún antecedente, definición o etimología del tema, debe ser la causa del tema. Eso va a depender de qué tipo de texto sea. Pero siempre la oración 1 o la frase inicial debe ser una definición, debe ser una presentación, debe ser una idea general, debe ser etimología, debe ser un concepto. Eso es lo que debe. Tú busca de frente eso. ¿Ok? Busca la oración 1. Y luego vas a darte cuenta que hay algunas oraciones que te van a dar indicios de qué es la oración final. Siempre hay palabras que te van a decir o te van a ayudar a determinar que esa oración es la final. ¿Ok? Si tú aplicas el criterio temporal, por ejemplo, vas a encontrar una oración donde dé por finalizado el texto. De repente el fallecimiento de una persona, de repente la conclusión de un hecho, ¿no? Entonces ya tendrías que buscar bien eso. Una vez que tú hayas identificado la frase inicial y la frase final, o sea, la oración 1 y la oración 5, ya te queda simplemente saber dónde colocar la oración 2, 3 y 4, en qué orden colocar, para que puedas ordenar adecuadamente tu texto. Para que tú puedas colocar la oración 2, 3 y 4 en el orden correcto, debes aplicar lo que está al costado, que es el criterio. ¿Ok? Si te habla de una biografía, criterio cronológico o temporal. Si te habla de un hecho, de un suceso, criterio causal. Si te habla de cómo elaborar algo,
criterio procesal. Entonces, yo voy a ver qué tipo de texto se me presenta para yo poder aplicar el criterio adecuado. Porque en el paso número 3 de este método, paso 3, es ordenar de acuerdo a la secuencia lógica deductiva. En otras palabras, ordenar de acuerdo al criterio que tú quieras que está al costado. ¿Ok? Si tú sigues este método, vas a poder desarrollar completamente y eficazmente, que es lo más importante, este ejercicio. ¿Ok? No es difícil si tú aplicas este método. No te olvides, por favor. ¿Ya? Copia, esto sí me copias toda la diapositiva, me lo copias, por favor. ¿Ya? Es muy sencillo, no hay mucha información, solamente son palabras. Y si es posible, cópialo en esquema, sería mejor todavía. ¿Ya? Y luego continuamos con los ejemplos.